Buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, me alegra. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 12. Ubíquese en Hebreos capítulo 12 y vamos a estar esta noche mirando el versículo 3, 4, 5 y 6. Y yo quiero que leamos el pasaje de una vez como para entender meternos más bien en el tema de lo que vamos a hablar. Este domingo fuimos bendecidos con la palabra, tuvimos un predicador invitado y cosa de Dios, lo que él vino a enseñar sirvió como complemento a algunas cosas que yo venía mencionando, y yo quiero agregar algo adicional que necesitamos tener en cuenta cuando vamos hacia adelante. Recuerde que el título de la enseñanza el día domingo era Forward, hacia adelante, no puedo detenerme, y él concluía diciendo: puede que nosotros estemos llorando, puede que nosotros estemos sufriendo, pero tenemos que seguir ¿hacia dónde? Hacia adelante. Bueno, es fundamental que tú sigas adelante, pero hoy yo quiero referirme, quiero que usted entienda esto, a algunas experiencias que nos paralizan, algunas cosas que tú tienes que controlar en tu vida para que no te paralicen, porque sabemos ciertamente que tenemos que ir adelante, sabemos ciertamente que nosotros vamos de gloria en gloria cada día pareciéndonos más a Cristo, pero hay momentos en que nos paralizamos y eso obedece a el desánimo. Pero ese desánimo viene por dos cosas principalmente, y quiero que tú le prestes atención a eso esta tarde, esta noche. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 12 y fíjate en el versículo 3, donde dice el autor del libro de los Hebreos, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Señor, háblanos esta noche. Te pedimos que tu palabra sea clara para nosotros y que podamos aprender de esto que vamos a estudiar, y sobre todo que no fracasemos en lo que tenemos que hacer, que podamos ir adelante, no detenernos, no paralizarnos. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Amén y amén. En esos versículos usted encuentra el ejemplo de Cristo, considerada aquel que sufrió, y luego se mencionan dos cosas frente a nuestra experiencia, y eso es lo que quiero que usted se fije. Mire, como venimos diciendo en estos días, finalmente la vida cristiana es crecer, siempre tiene que ser crecer. Por lo tanto, si tú no estás creciendo, no estás haciendo lo que debes hacer como cristiano. Nosotros necesitamos comparar nuestra vida con los años anteriores, y tiene que darse del caso que se note un crecimiento. Si han pasado 10 años en la vida cristiana y usted no está creciendo, hay un problema. Y el autor del libro de Hebreos nos habla de la fe, nos habla que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos, vamos adelante. Después nos da los ejemplos de la fe y nos dice en el versículo 2: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que mirar a Jesús. Pero luego él va a hablarnos de dos cosas que normalmente nosotros podemos experimentar. Y entonces empieza colocando primero el ejemplo de Cristo y dice el versículo 3: considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y quiero que pienses un momento en las dificultades de Cristo. Como Él está hablando precisamente de avanzar, de no desmayar, de no cansarse en medio de las dificultades, Él dice: usted necesita mirar ¿a quién? A Cristo, y considere lo que Él padeció. Y dice ahí el versículo: considere a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Nosotros corremos mirando a Cristo, pero tenemos que entender que el camino de Cristo no fue sencillo. Cuando dice ahí contradicción de pecadores, tú necesitas entender las dificultades que pasó el Señor Jesús. Y ahora consideremos un poco eso. Para un ser perfecto como nuestro Señor Jesús, venir a humillarse no tuvo que haber sido fácil.
Pero venir a sujetarse a un poco de gente imperfecta tampoco era fácil. Porque a veces nosotros no consideramos estas cosas, pero si el Señor Jesús, que era perfecto, tuvo que obedecerle a María, que era imperfecta, los católicos dicen que María era perfecta, que por eso era inmaculada, pero no, eso no es verdad, eso es un cuento. El único perfecto fue ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Pero Él tuvo que hacerle caso ¿a quién? A María. Por eso la Escritura dice, y Él se sujetó a sus padres y crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aprendió a obedecerles. Obedecerle a alguien que es peor que uno, eso no es fácil. Y tener ahora que aguantarse cuando estamos en la semana de la pasión, o antes cuando intentaban apedrearlo, o cuando intentaban llevarlo a decir cosas que no decía, cuando hablaban mal de él. ¿Esto era sencillo? ¿Era fácil? De ninguna manera esto era fácil. Cuando el Señor Jesús está atravesando su vida aquí en la tierra, no la está pasando color de rosa como a veces nosotros nos imaginamos. No, es que a él le tocó fácil. No, pues porque era Dios le tocó fácil. No, de ninguna manera le tocó fácil. Por eso aquí dice el autor de Hebreos, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Ahora tienes que pensar tú también en las tentaciones que el Señor Jesús tuvo que pasar. ¿Qué clase de tentaciones tuvo que el Señor Jesús que pasar? A veces nosotros idealizamos, y esa idealización de nuestro Señor Jesús también es un error, porque si alguien nos lleva a pensar o a preguntar, ¿el Señor Jesús tuvo tentaciones sexuales? Probablemente alguno piensa que no, pues era santo, no, era un hombre. Esas tentaciones tuvo que haberlas pasado. La única diferencia fue que no pecó. Pero eso para nuestras mentes a veces choca. ¿Cómo así que fue tentado? Sí, ahí dice la Biblia, ¿fue tentado en qué? En todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Tuvo tentación de y recurrir a su poder y quitarse a todos esos de encima que lo estaban molestando. Claro, pero se sometió. ¿Tuvo tentación de escapar de la cruz? Sí. Sí. Usted ve en Getsemaní, él dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Y cuando dice si quieres es que él no quiere. Pero luego se somete y hace lo que tenemos que hacer todos, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Esas dificultades son las que usted y yo tenemos y necesitamos considerar cuando estamos avanzando. ¿Por qué tenemos que considerarlas? Por la segunda cosa que quiero que usted se fije, por nuestras dificultades. Y miren lo que dice el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El autor de Hebreos nos dice que tenemos que considerar a Jesús por una sencilla razón, porque lo que nosotros estamos pasando, Él también lo pasó y Él la superó. Y Él se convirtió en el consumador de la fe, en el modelo que nosotros tenemos que seguir. Y entonces, ¿cuáles son las dificultades que tú atraviesas? Pues precisamente esas mismas, dice ahí el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sabes, hermano? Nosotros vamos a tener que luchar duro y fuerte contra el pecado. Va a ser una batalla de vida o muerte. Y dice ahí el autor de Hebreos, ¿hasta qué? Hasta la sangre. Tiene que ser con toda la fuerza, entendiendo que eso es una situación de vida o muerte. Y yo quiero que usted piense en lo siguiente. Mire, cada victoria frente a una tentación es un momento de paz para usted, es un momento de sosiego, es un momento de regocijo. Cuando usted ha superado un momento de tentación, cuando usted no ha cedido ante el pecado, lo único que experimenta su corazón es gratificación y la paz de Dios. Eso es lo que pasa. Pero cuando usted cae, las consecuencias en nuestras vidas son terribles. Las consecuencias que usted mismo acarrea por causa del pecado, las consecuencias de la ira de Dios. Pero también hay una consecuencia, y es la que me interesa esta noche.
es la parálisis. Yo quiero que tú entiendas que cada vez que tú pecas, no solo vas a experimentar consecuencias del pecado, no solamente vas a acarrearte la ira o la enemistad con Dios, sino que te vas a paralizar. Mire, cuando uno está en un momento de crecimiento espiritual y de repente hay un fracaso, lo primero que usted piensa es: yo iba tan bien y ya otra vez la embarré, yo no quiero seguir. Dios ya no me quiere perdonar. Todos esos pensamientos se nos pasan por la cabeza. Cuando usted fracasa con el mismo pecado, muchas veces usted ya, ni para qué oro ya pidiendo perdón por el mismo. Usted ya empieza a tener una parálisis espiritual. No quiere orar por ese mismo pecado. No quiere presentarse ante Dios para arreglar las cosas. Es más, ni siquiera quiere seguir luchando. Y la consecuencia de esa parálisis es que usted a veces, pues ya la embarré, pues sigámosla embarrando, ya que ya la vida no interesa. Eso nos pasa. Nos sucede que una caída, una embarrada, no solamente trae consecuencias de ese pecado directo, sino que también trae implicaciones en mi vida espiritual. Y es una parálisis. Por eso el autor de Hebreos está diciendo en el versículo 2: quítense de ustedes todo peso, recuerden, y el pecado que los asedia, porque eso no solamente nos atrasa, es que nos paraliza. Tú no vas a querer seguir luchando. Ya fracasé y siempre peleando con lo mismo. Tú luego que cedes una vez en un pecado, entonces ahora dices: ya no quiero seguir adelante en esta lucha, en esta batalla. Por eso el autor de Hebreos dice ahí: porque ustedes todavía no han resistido hasta donde, hasta la sangre. No han ido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El pecado te va a paralizar. Ahora, esa expresión que dice hasta la sangre, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, pues trae algunas implicaciones. La primera es que tú necesitas entender que la lucha contra el pecado es cruel, es violenta, es un asunto de vida o muerte. No es una cosa ahí pasajera. El capítulo 10 de Hebreos, usted puede mirar eso en casa, nos habla de aquel que peca voluntariamente, aquel que se manda al pecado. Dice: si ustedes que ya han sido lavados por la sangre de Cristo, que ustedes ya conocen, pecan voluntariamente, no queda más perdón por ustedes ni remisión que hacer por ustedes, sino solamente juicio, que ustedes van a ser juzgados. Un pecado te deja en esa perspectiva y por eso te paralizas, porque tú ya entiendes: ¿yo qué hice? ¿Cómo fallé? Y esa sensación es terrible en nuestros corazones y tiende a llevarte a la parálisis. Mire, por eso hay mucha gente que no quiere seguir en las cosas de Dios, porque simplemente se ven y se descubren imperfectos y dicen: no, esto no es lo que yo, ir allá a escuchar al pastor hablando de los pecados y yo embarrándola con esto. No, yo voy es cuando sea perfecto. Están paralizados, no quieren seguir adelante. No quieren involucrarse en un ministerio porque simplemente piensan: yo, pues mire tantas embarradas que cometo y, pues claro. El autor de Hebreos entiende las consecuencias del pecado en cuanto a la parálisis que produce en nosotros. Y entonces la batalla es cruenta, es violenta. Tanto que una caída en pecado para ti es a precio de sangre. Es tu sangre la que está en juego. Como una victoria tuya es a precio de ¿qué? De sangre. ¿Cuál sangre? La de Cristo, nuestro Señor Jesús, en primera instancia. Por eso eres victorioso en la cruz, en la sangre, por la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero también es porque tú pones en juego tu vida misma en que no voy a fracasar. No voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Así que no voy a ceder. Y entonces nos coloca en una perspectiva de una batalla, oiga, eso es violenta. No sé si usted ha visto esas películas de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, cuando la muestran como es literalmente, eso es sangre o eso es una cosa espantosa. Yo no me imagino cómo sería uno en esa guerra
psicológica y emocionalmente uno metido ahí, eso debería ser terrible. Pero es que el soldado que estaba ahí sabía que si no peleaba, su vida era la que estaba en juego, así que tocó. O sea, si no gano, me matan aquí, o es él o soy yo. Y en la batalla contra el pecado es exactamente, o eres tú o es el pecado el que te domina, no hay otra salida. Pero también hay otra implicación en esto, que es de la sangre, y es la duración de la guerra. Porque no habéis resistido hasta la sangre. Y es que esta guerra es durante toda tu vida, hasta que ya tu sangre deje de fluir, hasta que ya se acaben todas las energías en nosotros, hasta allá tendremos que pelear en contra del pecado. Entonces lo que tú tienes que entender en este primer punto, en eso que estoy diciendo, es que algo que te va a paralizar a ti es el pecado. Y cuando nosotros permitimos el pecado, muchas veces en nuestra vida, eso va a traer una parálisis. Usted ya no va a querer orar, escúcheme, usted ya no va a querer leer la Biblia, usted ya no va a querer venir a la iglesia, usted no va a querer venir a la iglesia a levantar sus manos porque usted sabe que es un pecador y no lo quiere hacer. Por eso cada vez que vayas a ceder ante un pecado, y no estoy hablando de pecados graves, no solamente los graves, sino pecados sencillos, un mal genio, tratar mal a una persona. De repente usted llega a la iglesia y está precisamente en el mensaje. Me contaba alguien que días estábamos en la Santa Cena y no, pastor, usted estaba hablando de preciso en la Santa Cena de que uno tiene que tener cuidado cómo trata a las otras personas, y yo dije, no, yo no tomo la Santa Cena porque parálisis. Eso pasa. Cuando tú permites un pecado y llegas ante la presencia de Dios, eres juzgado inmediatamente y tú sientes, no soy digno, no puedo hacer esto. Parálisis. Por eso tienes que calcular muy bien el precio de un pecado antes de caer en eso, porque va a tener consecuencias a tu vida. En segundo lugar, algo que también nos puede dañar dañar la carrera, el progreso que estamos haciendo, es no entender la disciplina. Mira el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Parece que el autor de Hebreos ha cambiado de repente de tema. Estaba hablando del pecado y ahora habla de la disciplina de ¿quién? De Dios. Porque todos nosotros hemos de pasar por la disciplina. Eso es importante que tú lo entiendas. Dios nos pone a nosotros en situaciones difíciles como parte de su proceso para nuestra madurez. Y esas situaciones difíciles aquí son llamadas disciplina. Aquí son llamados azotes. Ahora, ¿por qué Dios nos disciplina? Bueno, porque Él es nuestro Padre. Ahí el versículo dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que entender que Él como papá, ¿qué va a ejercer? Disciplina. ¿Y qué es disciplina? Pues la disciplina, y más adelante Él dice, la disciplina del primer momento no es agradable ni se siente rico, no, pero después tiene un fruto bueno para nosotros. Y Él está hablando precisamente de esas pruebas, de esas dificultades en las cuales Dios está llevándonos por un proceso que a veces nosotros no entendemos, pero que Él sí tiene claro. Él sabe qué es lo que quiere lograr en nuestra vida, por eso permite ciertas situaciones en nosotros, pero el problema está en que tú no entiendas. Por eso dice ahí, no menosprecies la disciplina del Señor, no la menosprecie. Una cosa es la lucha contra el pecado. Cada vez que usted está cediendo al pecado, usted se va a paralizar, pero también usted se va a paralizar si usted no entiende la disciplina de Dios. Si usted piensa que todo en la vida cristiana debe irle bien y que usted debe ser tratado con cariño de aquí para allá hasta que vaya al cielo, pues está equivocado, porque Dios a todos nos conoce y sabe muy bien, en esta área no necesita, pero en esta sí, así que me toca moldearlo. Y desgraciadamente nosotros no aprendemos leyendo, no aprendemos por las buenas, porque si fuera así, tanto es que la Biblia dice en el libro de Proverbios que el necio no se corrige con palabras, porque oye y no entiende.
Y nosotros muchas veces somos necios, muchas veces somos personas que no comprenden. Entonces Dios tiene que meternos en un molino, en una circunstancia adversa, para que lo que no quisimos aprender por las buenas, lo aprendamos por las más buenas. O sea, a las malas, papito, va a aprender esto. Entonces a veces el que no quiere aprender que Dios mira de lejos al altivo y que Dios levanta del polvo al pobre, va a tener que pasar humillaciones hasta que entienda que necesita ser humilde. Y esas humillaciones no son agradables, eso no se siente bonito. El que no ha aprendido a amar a Dios por encima del dinero, probablemente va a tener que aprender a andar en la pobreza hasta que entienda: Dios es más importante que la plata. Porque como no lo quiso aprender cuando tenía plata, pues bueno, se la vamos a quitar para que entienda. A veces Dios nos coloca en situaciones en donde apenas vivimos con lo necesario. Apenas usted tiene para comprar lo del diario. Hoy día yo no sé cuánto es un diario, pero eso cada vez está subiendo un poquito más el costo. Pero probablemente pongámosle un número, con 20,000 pesos. Usted solo alcanzó a trabajar para 20,000 pesos. Y Dios está diciendo: sí, es que vas a aprender a depender de mí y no de la plata. ¿Y por qué lo meten eso a usted? Porque usted no quiso aprender esas cosas antes. Pero el problema es que tú no entiendas eso. Y cuando nosotros no entendemos eso, nos paralizamos. Porque nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en la situación. Yo, ¿por qué estoy así? Empezamos a quejarnos: Dios no me ama. No, es que Dios no me quiere. Dios no quiere de ninguna manera que yo sea feliz. Empezamos a rechazar nuestra condición. Yo no me merezco esto. Yo no sé por qué estoy aquí. Mire si otro que es más malo que yo y cómo le va de bien, y mire yo que soy mejor y me va mal. Usted empieza a rechazar su condición, empieza a compararse. Usted no aprende lo que necesita aprender en medio de esa situación y por eso no sale rápido. Y eso nos paraliza. Tanto que Satanás lo sabe. Por eso Satanás, en la parábola eso es la del sembrador, él sabe que colocar a una persona bajo presión la puede sacar fácilmente. Hay gente que llega feliz a la iglesia hasta que tiene que pasar la primera dificultad. Le dejó de hablar la familia y entonces ahí, no. Ya, dejó de ser cristiano porque la familia le dejó de hablar. Mejor sigo con mi familia y no eso de la iglesia. Pues bonito, pero no. Tanto que hay un dicho que corre entre los cristianos: no se bautice porque le empieza a ir mal. Hay gente que dice eso. No, usted se bautiza, hermano, y le empieza a ir mal. No, eso toca ser muy duro porque usted, no. No se echan la bendición porque saben que está mal, pero por ellos sí lo harían. Hay gente que piensa eso. Y muchas veces sucede que usted empieza juicioso en las cosas de Dios en el ministerio y empiezan las cosas a ponerse duras y simplemente está puesto usted a prueba. Venga a ver si la decisión que usted tomó la tomó por emoción o es de verdad algo que usted va a hacer a conciencia porque ama a Dios. Y usted va a ser puesto a prueba y a ver a usted qué es lo que va a hacer. Y cuando tú no entiendes eso, te paralizas, te sales del camino. No, yo mejor me siento. El día que empecé a servir a Dios me fue más mal. Renunciemos al ministerio porque eso es mejor estarse uno ahí adorando a Dios sin compromisos. No, yo empecé a dar los diezmos y eso, mejor dicho, me cayó fue la roya. No. Le va a pasar, le puede pasar. Y eso lo va a paralizar. Mira, a mí me sorprende algo del libro de Hebreos, por ahí en el capítulo 5, 6, que dice nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo que ser perfeccionado, Jesús nuestro Señor, por medio de la obediencia. Y dice, y nuestro Señor Jesús en los días de su carne, dice, levantó clamor a Dios y fue oído por su temor reverente y fue perfeccionado por cuanto obedeció a Cristo. Ese es un versículo tremendo que habla de nuestro Señor Jesús. Y si Él lo pasó, ¿cuánto más tú y yo? El camino que nuestro Señor Jesús recorrió es el mismo que tú y yo tenemos que recorrer. Recuerda el versículo 2. Él es el autor y consumador ¿de qué? Así que Él se inventó el camino y lo llevó a cabo para que tú y yo lo sigamos y lo vivamos. No podemos escapar de ninguna manera a eso. Pero cuando tú no comprendes la disciplina, cuando tú rechazas que Dios es el que está tratando contigo, cuando tú ves tu situación como un maltrato contra ti, cuando tú ves la situación que estás pasando como algo
malo de parte de no sé quién y empiezas a renegar de Dios, eso te paraliza. Te paraliza. El Salmo 73 es un salmo, usted tiene que leer eso en la casa. Es Asaf el que está hablando y dice Asaf: bueno, grande es Dios y su misericordia es para siempre, etcétera. El versículo 1, pero el versículo 2 dice: en cuanto a mí, por poco resbalaron mis pies. Dice así el Salmo 73. Dice: porque tuvo envidia ¿de quién? De los malignos. ¿Y por qué tuvo envidia? Porque él vio, dice ahí el versículo, que a él estaba yendo mal en todo. Y él dice: pero los otros, vea, están gordos, cachetones, les va bien, blasfeman de Dios y, mejor dicho, comen lo que quieran, y yo que adoro a Dios me va mal. Él estaba renegando de su situación y no estaba entendiendo que Dios lo estaba llevando a él en un proceso de prueba, y entonces eso lo estaba paralizando. Al final él dice: no, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti nada deseo. Dice: mi corazón y mi corazón y mi carne desfallecen, pero la roca de mi corazón es Dios. Él ahora ha entendido: mi corazón va a estar así por la prueba, por la dificultad, pero voy a confiar ¿en quién? En Dios. Él ya entendió la prueba y no se paraliza, ha crecido espiritualmente. Entonces, ya que tú has entendido que hay dos cosas que te pueden paralizar, que una es el pecado y otra es no entender la prueba, necesitas revisar tu corazón, y eso es lo tercero que quiero que te fijes. Dice el versículo 3, dice, la segunda parte dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y el versículo venga, le digo cuál es el versículo. Versículo 6 dice: hijo mío, no menosprecies, Dios mío, esta palabra, la disciplina del Señor. Y dice la segunda parte: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay una idea en lo que está diciendo el autor de Hebreos, es no desmayar, que el ánimo no se canse. En tercer lugar, tú tienes que entender que lo que nos paraliza es el ánimo. Lo que te paraliza a ti es tu ánimo. Si tu ánimo, el ánimo, lo que hay en tu corazón empieza a decaer, tú te vas a paralizar. Aquí el ánimo, claro que es una emoción, claro que es un sentimiento, pero también debes entenderlo como una decisión, una determinación y una convicción real en que lo que estás atravesando está en las manos y en el control de Dios. Y entonces, si peleas contra el pecado, tienes un triunfo. Si soportas y entiendes la disciplina, tienes una victoria, una ganancia, y eso te lleva a ti a estar animado. Pero también estar animado implica tomar la decisión de seguir animado en medio de las dificultades. Dice el libro de Proverbios que el corazón del hombre, el corazón que está animado es el que le hace soportar la enfermedad. Es una persona que está enferma en medio de una situación adversa de salud, pero su corazón está animado, pues lo ayuda a soportar, y está comprobado. Muchas personas han dicho que aquellas personas que sufren con el cáncer o con alguna enfermedad, que tienen el ánimo de seguir adelante, de seguir viviendo, generan en su cuerpo y en su vida unas dinámicas que los ayudan a seguir adelante. Pero el que pierde el ánimo, la enfermedad se lo lleva rapidito, muy rápido. Y espiritualmente sucede lo mismo. El ánimo es una respuesta emocional, pero que está vinculada entonces a nuestra voluntad y a nuestras creencias. Y si tú entiendes que tienes que luchar contra el pecado y no ceder ante él, tú vas a permanecer en santidad. Y si tú entiendes que vas a tener que pasar por pruebas, tú dices: las voy a soportar y voy a aprender. Tú entiendes que el ánimo no se te puede acabar y vas a seguir adelante. Nos decían el domingo que nosotros tenemos que seguir avanzando con la mano en alto, ¿recuerdan? Tenemos que ir ahí, y hay un salmo que dice eso precisamente: irán andando y llorando los que reparten la preciosa semilla, pero volverán con regocijo trayendo las gavillas, dice el salmo. Es decir, nosotros tenemos que seguir caminando aunque estemos llorando, con la mano y el puño en alto. Pero eso solamente es posible si tú entiendes que no puedes ceder al pecado y que en medio de la prueba es Dios quien te está formando. Tú necesitas entender eso. Quiero hacer unas preguntas para que tú entiendas y evalúes tu corazón.
¿Estás cansado de luchar contra el pecado? Ay, mire, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Hay áreas en su vida con las que usted va a tener que luchar toda la vida. ¿Recuerda que le dije que hasta la sangre es hasta que se muera? Usted va a tener que luchar con eso toda la vida. Usted no puede pensar, ay, los jóvenes, no, a mí se me va a quitar estas tentaciones que tengo con respecto a las mujeres o a las chicas con respecto a los hombres cuando cumpla 80 años. Ay, ya no siente uno nada. No, va a seguir sintiendo. Eso es hasta que muera. No, un día se me va a quitar el mal genio. Y sí, usted va a aprender a dominarlo, pero siempre va a tener que luchar ¿contra qué? Contra eso. Es que usted es envidioso o es egoísta. Usted va a tener que luchar con eso toda su vida. Usted dice, no, ya un día se me va a quitar. Usted va a aprender a manejarlo. En Dios usted va a poder tener control de eso y dominio de eso. Pero déjeme decirle que siempre estaremos nosotros luchando con algo en nuestra vida. Habrán áreas que tú superarás mucho más fácilmente que otras, pero otras que estarán latentes en ti y todos los días tendrás que tener constante vigilancia frente a eso, porque si cedes un poquito, tu vida es la que estará en riesgo. ¿Estás cansado de luchar contra el pecado? Decía Jeremy Pierre, hablando acerca de la lujuria. Jeremy Pierre decía que a veces las personas oran diciendo, Señor, no quiero sentir ningún deseo sexual. Decía, esa oración no es correcta porque Dios hizo a las personas con deseos sexuales. Así que usted no puede orar contra lo que Dios ha diseñado. Usted tiene que orar, Señor, enséñame a manejar esto. Ayúdame a controlar esto. Ayúdame a colocar estos deseos bajo tu autoridad. Ayúdame. Eso es lo que Jeremy Pierre enseña. ¿Estás cansado de luchar contra el pecado? Otra pregunta tengo para ti. ¿Estás cansado de la situación en la que te encuentras? ¿Sí, estás cansado de esa situación? No, es que esta situación tan difícil y sigo tan difícil y ya van 5 años y tan difícil. Pues hermano, no se canse porque usted no sabe hasta cuándo le tocará. Y es mejor que tenga ánimo, porque si Dios determina que sea hasta que se muera, puede que se acabe mañana, pero si Él dice, no se canse. Y a veces oramos, Señor, quítame esto, y Dios está diciendo, no, te voy a llevar hasta que entiendas lo que yo quiero que entiendas. A veces ni entendemos lo que Él quiere que entendamos, pero tú no te puedes desanimar, no te puedes cansar de la situación que estás atravesando. Ay, es que pastor, yo quisiera tener el super trabajo o quisiera ganarme tanta plata, pero siempre con ese salario mínimo. Dele gracias a Dios porque tiene un salario mínimo y siga animado, porque usted no sabe hasta cuándo le tocará ganarse ese salario mínimo. Amén. Es importante que usted lo entienda. Ay, Señor, esos problemas con mis hijos o estos problemas con mi esposa o con mi esposo, ¿hasta cuándo se quitarán? Pues quizás dijo, bueno, hasta que se muera, hermano. ¿Sabe qué le dijo Dios a Pablo? Te es suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo había rogado porque le quitara un problemita 3 veces y Dios le dijo, ya no me moleste más con eso. A usted lo único que necesita es mi gracia. Así que el aguijón, ¿qué hizo? Ahí se le quedó. Y nosotros a veces orando para que Dios nos quite las cosas y Dios diciendo, usted lo único que necesita es mi gracia, para que en medio de esa debilidad usted sea perfeccionado y mi poder sea perfeccionado. Cuando usted entiende eso va a decir, bueno, pues entonces mejor me animo porque no sé hasta cuándo será. Hay una esperanza, es que nosotros no vivimos 1000 años. O sea, algún día nos moriremos y entonces usted ya va a estar en el cielo y se acabó el problema. Bueno, ese es humor negro que quizás, pero ¿cómo así? Pero mire, yo lo que lo quiero llevar a pensar es lo siguiente. ¿Está atravesando una enfermedad que no se le quita? Pues confíe en Dios y no se desanime, porque usted no sabe hasta cuándo. Está con una insatisfacción en su corazón que usted quisiera, pues es que no me siento feliz, tengo todo, pero no me siento feliz. Ore a Dios y dígale, ayúdame a controlar esto, Señor, y sigo animado, porque no sé hasta cuándo me tocará.
Y así con las diferentes situaciones, así con todas esas situaciones. Usted no sabe hasta cuándo, pero no se puede cansar, tiene que seguir animado. Otra pregunta tengo para ti: ¿logras ver la mano de Dios perfeccionándote? ¿Logras verla? En medio de esa lucha contra el pecado, estás viendo, Dios me está ayudando a vencer esta. Le contaba a mi esposa ahorita cuando veníamos acá para el servicio, le decía, esta mañana entendí por fin un versículo del Salmo 51. Hay un versículo del Salmo 51 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría, dice el Salmo 51. Y son versículos bonitos, pero ese versículo esta mañana lo entendí cuando le confesé a Dios un pecado y Él me confrontó con lo que Él me ha dado. Yo decía, ¿yo por qué entonces estoy con este pecado? Ay, Señor, perdóname. Y entonces yo entendía, Dios me está enseñando sabiduría. ¿Tú estás viendo la mano de Dios en tu situación? Mira, una enfermedad nos lleva a depender más de Dios. Una crisis económica nos lleva a confiar más en Él. Un problema insoluble con los hijos o con el esposo nos lleva a buscar ayuda y acercarnos a Dios, a ver, bueno, Señor, por favor, que esto no parece el paraíso sino un infierno este matrimonio. Entonces usted, venga, Señor, ayúdanos, ¿cómo hago con esto? Porque Dios está tratando contigo. ¿Logras ver la mano de Dios perfeccionándote? Porque Dios está en control de todas las cosas. ¿Logras ver eso? ¿O estás viendo los demonios, los chukis o Satanás? Es que tengo enemigos y no sé qué. O es que la gente no me quiere. O es que Dios mismo como que ya no me ama. ¿Quién ha dicho eso? Es lo que nosotros naturalmente sentimos, pero eso no es lo que Dios está haciendo con sus hijos. Eso no es. ¿Logras ver eso? Y dice el versículo 12 de Hebreos capítulo 12: por lo cual, y ya había hablado de este versículo, pero lo quiero leer otra vez porque es importante. Dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Después de que tú has entendido que tienes que luchar contra el pecado y que no puedes ceder ante él y que la tentación estará siempre presente para llevarte a caer, tú dices: tengo que levantar mis manos y mis rodillas que están paralizadas, tengo que hacerles movimientos acá para que ellas sigan avanzando y tengo que enderezar mi camino, no puedo ir torcido. Después de que tú entiendes que Dios te va a colocar en pruebas, tú dices: ay, sí, va a estar difícil, pero levanto mis manos, hago que mis rodillas se muevan y sigo avanzando. Así tiene que ser nuestra vida. Como decía el pastor Ronald el domingo, hacia adelante, forward. No me detengo. Amén. Y entonces, ¿estás avanzando? ¿Estás avanzando? Si cedes ante un pecado, eso te va a paralizar. No cedas. No cedas ante el pecado. Lucha fuerte contra él, con tu sangre, pero no lo cedas. Y cuando estés en pruebas, digas: Señor, si tú me estás tratando, no sé qué estás haciendo conmigo, pero algo estás haciendo, amén. Y voy de tu mano y sigo adelante. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando fracases en algo, en un pecado, al otro día no sientes ganas de levantarte a orar, con más veras levántate a orar y dices: no voy a ceder ante esto, tengo que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, voy a seguir adelante. Y avanzas. Amén. Póngase en pie, por favor. La falta de ánimo, entonces, para un cristiano, la falta de ánimo a nivel espiritual obedece a pecado tolerado en la vida, pecado que no se corrige, que no se cambia, o a no entender la disciplina de Dios. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál de esas es? ¿Qué es lo que te tiene paralizado? ¿Estás cediendo al pecado? Y si es así, pues gracias que hoy estás acá, porque a veces el pecado ni siquiera nos deja asistir a la iglesia. Ni siquiera nos quiere dejar ir a la iglesia porque yo soy la embarro y
No quiero seguir en eso. La embarré y yo para qué voy a hacerle morcillas al diablo, dicen algunos. Pero por el contrario, ahí es que seguir adelante. Y claro, corrija sus pecados, no ceda porque eso lo va a dañar. Pero siga adelante. O tu situación es la otra. Estás pasando crisis, pasando dificultad, pasando adversidad, y entonces no encuentras sosiego y crees que Dios ya no te ama, crees que ser cristiano fue la peor decisión porque mire, me metí a cristiano y me empezó a ir mal. Antes me iba bien, por lo menos me divertía, y ahora ni me divierto ni nada. No, terrible eso, ¿para qué me metí en esa situación? Quizás piensas, esto que me tocó vivir a mí, con mi hijo, con mis hijos, no me lo merezco. Tanto sufrimiento, tantas cosas. Y Dios te está enseñando algo. Y Dios, por ejemplo, con eso Dios te está enseñando. Y si ves lo que yo tengo que es aprender contigo a soportarte, y tú luchas con tus hijos, soporta, sigue adelante, aprende. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Entonces no reniegues de esa situación y dale gracias y di: Señor, gracias porque tengo esto. Gracias por mis hijos, o por mi esposo, o por mi esposa. Gracias por el trabajo, o gracias porque no tengo trabajo. Ahí no sé cómo me sostienes, pero gracias, Señor. Y dame un trabajo según tu misericordia. Pero aquí estoy. Y si no logras entender eso, tú vas a echarte para atrás. No vas a querer seguir adelante. Y es peligroso eso. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Y hoy somos enseñados e instruidos al entender que si cedemos al pecado vamos a paralizarnos. Que si nosotros no entendemos la prueba, no entendemos tu disciplina, también vamos a renegar de nuestra condición y eso nos va a paralizar. En lugar de crecer, vamos a estancarnos, y cuando estamos estancados en realidad estamos retrocediendo. Señor, perdónanos. Perdónanos, por favor. Padre Celestial, perdónanos. Cuando hemos ido al pecado, perdónanos. Cuando hemos dado rienda suelta a nuestros apetitos y deseos, a nuestra carne, perdónanos. Porque ahora eso mismo es lo que nos tiene apartados, fríos. Perdónanos, Señor. Eso es lo que nos impide escuchar tu palabra y entenderla. Perdónanos, por favor. Perdónanos cuando hemos renegado de nuestra situación, cuando lo que tú nos has dado para nosotros se ha convertido en algo que menospreciamos. Perdónanos porque no entendemos lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Nos volvemos personas que se quejan de toda la situación, que envidian otras cosas, que reniegan de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial. No queremos paralizarnos, queremos avanzar, queremos seguir adelante. Y entonces, Señor, que el pecado no nos atrase. Por favor, aparta esto de nosotros y que podamos entender lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestros corazones y danos ánimo. Danos ánimo para seguir adelante, Señor. Por favor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro